están, queridos amigos? Los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes. En esta oportunidad para tocar un tema de coach emocional. El tema es ¿por qué alguien no reconoce sus errores y sigue cometiendo los mismos? Tómame mucha atención. No importa qué tipo de vinculación tengas con alguna persona, te ha pasado y me lo consultan mucho y me dicen: Rosa María, ¿por qué tal persona no reconoce sus errores? Puede seguir mintiendo tantas veces, o por qué alguien no es consciente del daño que se hace o hace a los demás y lo sigue haciendo. Lo primero que tengo que decirles es que existe lo que se conoce como la madurez y la inmadurez. La madurez emocional es un proceso doloroso. No todas las personas maduran de la misma forma y en el mismo tiempo. ¿A qué se debe? Se debe básicamente no solo a nivel de cultura. El nivel de cultura es bien importante, pero existen personas que tienen estudios universitarios, estudios superiores y hasta estudios en el extranjero, pero que tienen actitudes que uno realmente se queda impresionado, impactado por la falta de escrúpulos, por la carencia de responsabilidad, de ética, de justicia, por el egoísmo, por la mitomanía, etcétera, por la necesidad de manipular, por N cosas, ¿no? Por la corrupción también. Entonces, si bien existen personas que han tenido los mismos niveles culturales en algún momento, pasa por un tema de valores. A veces en algún hogar no se inculcaron ciertos valores, o un hombre y una mujer aprendió a mentir y aprendió a hacer una serie de cosas para defenderse. ¿En qué sentido? Para ir a la defensiva en la vida, para evitar que lo hieran o que la hieran. Entonces, uno de los motivos por los cuales una persona comete tantos errores es precisamente por inmadurez. Hay algunos muchachos que de repente no estudian y no valoran el esfuerzo que el padre y la madre hacen y desaprueban todos los cursos porque a veces fueron muy consentidos. No les enseñaron desde pequeños cuánto valía el dinero, los consintieron tanto, los llenaron de videojuegos, que esa criatura no soporta el no, tiene una intolerancia a la frustración y considera que todo se lo merece. Cuando a la criatura no le hablas de valores, cuando no le pones el ejemplo, puede torcer su camino y puede volverse una persona cínica. Y si fuese el caso que pese a eso, la persona comete una serie de errores en otras aristas donde hay egoísmo, pues simplemente hay temas de por medio como el ego. Me contaba una señorita hace poco y me decía: Rosa María, qué difícil es dejar de ser amante. Ella era amante de un hombre casado, pero este hombre casado le hablaba un montón de cosas bonitas a ella y ella me decía: ¿por qué me dice todas esas cosas si yo no soy importante para él? Y yo le decía a ella que en el momento que él había mirado y la había elegido para victimizarla, para usarla sexualmente y ser el consuelo ante un matrimonio que vive de manera desdichada, ya esa persona era un miserable, y que ella no solamente tenía un problema de dependencia afectiva, de debilidad, sino que también tenía una ausencia de valores y tenía una ausencia de conexión con la espiritualidad, porque una dama no solamente tiene que parecerlo, tiene que serlo, y tiene que aprender a decir que no a lo incorrecto, y eso no le tiene que costar. Entonces, en el caso que ella me contaba, un hombre o una mujer que miente, que es infiel y lo es una y otra vez y no tiene ningún tipo de escrúpulos, no solamente es egoísta. ¿Y por qué no lo va a reconocer? No lo va a reconocer porque el egoísmo viene del ego. El egoísmo viene de esa necesidad de vivir la vida como venga, o por vengarse de la esposa o de la pareja con quien tiene un problema. Entonces, no va a reconocer como un error lo que está haciendo, porque va a decir que solo es una debilidad, que no lo puede evitar, que no es la única persona, que no lo puede manejar, que está en un mal estado, que nadie lo comprende. Pero esa persona, como no tiene una conexión con Dios, con los valores que enseña el Creador, no le va a importar el daño que haga, no le va a importar en lo absoluto. Esta chica me decía: Rosa María, yo he cortado muchas veces con él y él igual vuelve a buscarme. Y yo le decía: porque él es como el perro del hortelano, que no come ni deja comer, pero además de eso no te quiere ver feliz. Y ya en este caso estamos hablando de un psicópata afectivo, que sabe que hace algo malo, pero no tiene conciencia. Entonces, el no reconocer errores tiene que ver con un distanciamiento
de las enseñanzas divinas. El no reconocer errores puede tener que ver con que alguna persona sea psicópata. El psicópata es un tipo de personalidad que no tiene conciencia, que solo piensa en sí mismo. Y la persona que repite errores, que sabe que comete errores, pero lo sigue haciendo, no solamente puede ser un psicópata afectivo o un psicópata en general, social. Es alguien que está perdido, perdida, es una persona que está en oscuridad, y en esta vida uno no debe esperar que alguien pida perdón o se arrepienta. Espéralo todo solo de Dios, porque existen personas que no tienen esa capacidad, que no tienen humildad, pero no solamente no tienen humildad, prefieren morirse antes de pedir perdón, porque podrían decir disculpas, que no es lo mismo. Entonces pueden preferir morirse antes de reconocer un error. ¿Por qué? Porque consideran que si confiesan un error, se vuelven vulnerables y pierden poder, ¿no? Es como decir, tú tienes una tacha en blanco y yo te tengo en mis manos. Entonces, las personas que no reconocen errores quieren que tú los olvides, quieren que tú des borrón y cuenta nueva, y no quieren contar de lo que son capaces y el nivel de oscuridad que tienen. Sin embargo, obsesionarte con que cambien es absolutamente absurdo. Pedir que se arrepientan es absolutamente absurdo, porque ese tipo de situaciones son vivencias personales. La madurez es un proceso doloroso. ¿Pueden incluso estas personas vivir con una culpa? Sí, pueden vivir con una culpa, pero curiosamente siguen haciendo lo mismo una y otra vez, porque tienen mal manejo de control de impulsos, tienen intolerancia a la frustración, tienen trastornos emocionales, e incluso si tuvieran dinero o tuvieran herramientas para buscar terapia, no lo hacen. Y vuelvo a repetir, por ego, porque es gente que vino a este mundo a sabotearse y a hacer daño a los demás, y son las pruebas de fe con las que caminamos cada día y con las que nos podemos topar. Me decía una muchacha, Rosa María, ¿por qué mi mamá se fue lejos y nunca nos habló? Se fue, se consiguió otro señor y nos dejó viviendo con mi tía. Y yo le decía a ella, tu mamá tenía una dependencia afectiva, se fue con su amante, ella lo daba todo por él, de repente nunca tuvo vocación materna, pero tu madre estaba enferma, está enferma de dependencia afectiva, que es una adicción a otra persona. Entonces tu madre no lo podía reconocer, no se quería sanar y mandaba dinero del extranjero, pero prefería que otra persona cuide a sus hijos, porque la maternidad es una vocación, es una actitud. Entonces a veces hay que entender que algunas personas no tienen vocación, tampoco tienen la actitud. Y hay algunas mujeres que han sido madres, pero que no se adaptan ni pueden manejar la situación de la maternidad ni disfrutarla. Entonces es importante aprender a perdonar a las personas equivocadas, perdonar, no vivir juzgándolas. Sin embargo, perdonar no siempre involucra que estas personas van a ser parte de tu vida, ¿no? Porque es muy difícil confiar en una persona que tú sabes claramente que no tiene valores cimentados y que vuelve a cometer los mismos errores una y otra vez y no le importa y quiere que tú lo obvies todo el tiempo. Entonces, no fuimos creados para el masoquismo. Perdonar no significa masoquismo. Otra de las razones por las cuales una persona no reconoce un error es porque va a perder algo que lo beneficia o la beneficia. Puede ser de tipo económico, puede ser una posición laboral, puede ser que también pierda relaciones humanas. Entonces hay gente que va a negar las cosas porque no le enseñaron de pequeño, pequeña a pedir perdón, porque de repente vio mintiendo siempre al padre o vio mintiendo siempre a la madre. Cuando una persona, y puede ser que tú digas, Rosa María, ella reza, él reza, eso no tiene nada que ver. La persona puede rezar todo lo que quiere, repetir cosas así como un loro memorista, pero la conexión con Dios es la necesidad de portarte bien, de tener armonía, de poder mirar a los ojos. Esa necesidad es una fortaleza, y la fortaleza no es parte de la gente débil, no es parte de la gente cobarde. El cobarde y el débil es una persona que se distanció, que se soltó, que se perdió y que lo que hizo en su vida fue hacerla llena de errores, y no le importa sobre quiénes se fue encima, no le interesa. Entonces, la gente que utiliza a otras personas, los manipuladores, son personas que solo piensan en sí mismos. Te vas a dar cuenta porque siempre tienen un lenguaje no verbal nervioso,
porque siempre tienen historias paralelas, porque siempre tienen una profesión de fachada o porque tienen una profesión que les permite manipular personas. Entonces, el reconocer errores a la larga, hay gente que reconoce errores cuando se va a morir, hay gente que reconoce errores cuando va a expirar, cuando le falta el último aliento de vida y dice que me traigan un sacerdote, y Dios siempre está esperando que se arrepientan con Él, y Dios siempre está esperando que recuperen el camino correcto. Pero a ti que me estás viendo como ser humano, lo que te puedo decir es que reces por tus enemigos gratuitos, es que reces por la gente equivocada y no esperes absolutamente nada. Hay gente que con las justas podrá hacer una mueca de culpa y eso. Hay gente que ni siquiera nunca la hará y cuando se está muriendo cierra los ojos y llora y dice, bueno, Dios mío, perdóname. Lo importante es que se las arregle con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, quítate esas frases de ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no me reconoce? Que no sé qué, que no sé cuánto, ¿por qué me hizo esto? Hay gente que me comenta, Rosa María, yo hice tanto por este trabajo, yo hice tanto por esta persona. Tú no debes reclamarlo. Si tú hiciste algo por alguien, no te debes quejar, porque lo hiciste porque te nacía. Lo hiciste porque te nacía de corazón y no te debes arrepentir de lo bueno que hayas hecho, de lo limpio que eres, de lo limpia que eres, de lo íntegra que eres. Si la otra persona no ha respondido de la misma manera, no era su obligación. Tú dirás, pero Rosa María, debería si es que tuviera los valores, pero no los ve. Nadie puede dar lo que no ve, nadie puede dar en lo que no cree, nadie puede dar en lo que no aprendió. Entonces, si tú decides vivir con esa carga emocional de por qué no me dijo, por qué mintió, por qué no aprendió, por qué no reconoció, vas a perder el tiempo, vas a estar paralizado en tus metas, en tus proyectos. A la gente se la acepta como es y se le entiende. Sin embargo, tú no estás obligado y obligada a estar cerca de personas que te inspiran desconfianza, que te quitan paz, que son enredados, que son enredadas, que son ambiguos, que son deshonestos. No estás obligado. ¿Por qué? Porque uno nació en esta vida para tener problemas como todos, pero tratar de tener paz, armonía, ¿no? Entonces, hay gente que aprende de sus errores cuando pierde lo que más quiere, cuando pierde tiempo, pierde algún trabajo importante, pierde una persona importante en su vida, pierde una situación importantísima, de repente cuando realmente está perdido en el sentido de soledad interna, de desolación, no hablo de soledad de espacio, cuando una persona entra en desolación, toca fondo, ¿no? Ahora, hay gente que a veces no toca fondo en esta vida, toca fondo cuando se está por ir. Te recomiendo mucho leer mi libro Lesiones de Amor, donde hablo las 20 lesiones que dañan a una persona desde la infancia, que lo pueden haber hecho convertir errores. Y también te recomiendo mi libro Jaque Mate al Amor, las 30 peleas que destruyen un matrimonio. Estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos de renacer. Hay que rezar todos los días por los enemigos ocultos, hay que rezar por la gente equivocada. Tú puedes ser un enemigo laboral que te haga la vida cuadros en el trabajo y seguir negándolo, pero la vida da vueltas y cada quien recibe la enseñanza que debe en el momento que debe. ¿Tú crees que esta pandemia es gratuita? No lo es. Esta pandemia es un aprendizaje. El paso de Saturno sobre Capricornio es el fin del narcisismo, el fin del consumismo. Plutón en Capricornio es la renovación, la gran transformación. Y ahora que Saturno entra en Acuario, nos va a llevar a un ciclo de años donde exista mayor humanidad, donde nos importe mucho más el prójimo, donde vamos a vivir más en armonía, más en comunidad, sin discriminación, porque el cielo quiere cambios interiores. De manera que también te recomiendo el libro de Marianne Williamson, Volver al Amor, y te recomiendo el libro que también ella tiene que se denomina El Poder de las Lágrimas. Te los recomiendo muchísimo, te van a remecer, te van a ayudar. Lo importante es salir fortalecido. El dolor inmerecido es una prueba de fe. Somos unos soldados, somos unos guerreros. A veces Dios elige gente para ser herida, porque cuando hay gente que te hiere y tú lo resistes, quizá esa persona necesitó herirte para aprender a mirarse en un espejo y no seguir haciéndole daño a gente que no se lo merece. De repente le hizo daño a mucha gente, pero finalmente creía que te lo hacía a ti, pero no pudo. Te hizo daño, te dolió en algún momento, pero no te tumbó, pero no te derrumbó, pero no te fuiste abajo. Estás más fortalecido, más fortalecida. Y de repente tú fuiste el elegido, la elegida para darle una lección a esa persona de que nadie fue creado para ser un miserable con su prójimo y que nadie fue creado para vivir escondiendo la mirada y agachando la cabeza por los errores adrede, ¿ok? Te dejo meditando, te dejo reflexionando. Todos mis libros están
en nuevas ediciones. Gracias por su cariño, colaboración. www.buscalibre.com para el extranjero, Crisol, Libro, Luminium, SBS, en todas las librerías de Lima y a nivel online también encuentras todas mis publicaciones. Comparte este video con tus amigos, suscríbete a mi canal de YouTube, revisa los tránsitos astrales que se están cumpliendo por completo y que tengas una linda semana. Cuídate mucho, chispitas de luz para tus proyectos y no te olvides que te quiero mucho y que me importa mucho que seas feliz. Bye bye.